Amantísimo Padre Celestial, gracias mi Dios por lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por la oportunidad que me das nuevamente de estar aquí, Señor, para compartir con mis hermanitos, Señor, tu palabra, Padre. Bendice a los que vienen de camino, Señor, guíalos hasta aquí con bien, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, Señor. Y ahora te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a traer tu palabra y a gozarnos en ella y aprender cada vez más de los mensajes que tú nos quieres dar a través de tu palabra, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. La lección de hoy se titula Libres para ir a casa. No sé cuántos la leyeron, ¿verdad? Pero estamos en el libro de Esdras nuevamente, que hace como 2 domingos Caco estuvo hablándonos, ¿verdad? De Esdras. El 7 creo que era, ¿verdad, Caco? 7. Aunque, ¿verdad? Nos hiciste un recuento de Esdras casi completo. Y también vamos a estar leyendo en el capítulo 2 los versículos del 26 al 70. El versículo áureo para esta mañana dice así: algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Y eso está en Esdras 2, versículo 68. Vamos a ver qué traemos para hoy. Los objetivos de la lección de hoy es el considerar la manera en el texto bíblico se interpreta la intervención de Dios en los procesos de liberación del pueblo judío en su cautiverio, ¿verdad? Cómo es que el Señor interviene con su pueblo. Reflexionar sobre cómo la voluntad, la fe y la esperanza sostenida contribuyen a viabilizar las acciones liberadoras de Dios. Y por último, el objetivo es evaluar cómo el protagonismo y centralidad de Dios en los procesos de liberación histórica y espiritual nos inspira para luchar por la liberación de todo tipo de cautiverio. Las palabras, ¿verdad?, de vocabulario que vamos a estar mencionando en la palabra hoy es decreto y dragma, ¿verdad? El decreto, que es un tipo de resolución o determinación o decisión, que en este caso, ¿verdad?, lo hizo Ciro, que era el rey en ese momento, y el dracma, que es una moneda, ¿verdad?, de oro o plata, que era la que utilizaban en esos tiempos. Dios libera y redime. Y nosotros vamos a estar estudiando ahora en esta nueva unidad a Esdras. Nuevamente van a haber 3 lecciones de Esdras, ¿ok? Hemos estado hablando, ¿verdad?, y viendo cómo Dios, en medio de todas las situaciones de cautiverio, ¿verdad?, en las que pasó su pueblo, ¿cuál es la respuesta de Dios, ¿verdad? Cómo Dios los libera, cómo Dios hace para sacarlos, porque miren, estos procesos de cautiverio de su pueblo duran años, años y años y años, ¿verdad? Y era como que un proceso continuo. Terminaba uno y después empezaba otro. Y entonces vamos a estar, esa unidad 1 se titula La Pascua y la Libertad, y vamos a estar hablando en Esdras, estudiando Esdras, y vamos a estar estudiando Deuteronomio, ¿ok? Viendo la intervención de Dios con su pueblo. Como ya Caco nos había dicho, ¿verdad?, Esdras y Nehemías antes era un solo libro, pero entonces luego lo dividieron en Esdras y Nehemías. Y aquí, ¿verdad?, comienza, ¿verdad?, esa historia del pueblo cuando es liberada de su cautiverio, ¿verdad?, liberada entre comillas, porque vamos a ver cómo es que sucede eso. Y entonces muchos de ellos vuelven nuevamente a Jerusalén. Así que Esdras lo que narra es ese proceso, ¿verdad?, del cautiverio y cómo iniciaron ese regreso a Jerusalén nuevamente para volver a constituirse, ¿verdad?, como pueblo y volver a reconstruir, ¿verdad?, lo que era su religión. Porque sabemos que aunque ellos estuviesen en cautiverio, muchos de ellos, lo que eran los sacerdotes, los levitas, ¿verdad?, mantenían su cultura, mantenían su religión en medio ¿verdad?, de otra cultura completamente diferente. Pero sabemos también que muchos de ellos, ¿qué hacían? Se acoplaban a las nuevas ¿verdad?, religión, a la nueva cultura, a las nuevas ideas. No todos seguían ¿verdad?, lo que tenían en su historia. Veremos cómo Dios entonces utiliza rutas
que a veces, ¿verdad? Ni entendemos a veces, para poder hacer que ese pueblo, ¿verdad?, volviera a Jerusalén. Así que el protagonista en toda esta historia de Esdras va a ser Dios. Y sabemos que el protagonista, ¿verdad?, en toda la historia de ese pueblo es Dios. La clase nos ayudará entonces a reflexionar sobre la manera en que la voluntad, la fe y la esperanza de un sector del pueblo contribuyó a viabilizar las acciones liberadoras de Dios. Porque vuelvo y les repito, ¿verdad?, no todos acuden, ¿verdad? No todos al ser liberados dicen, me voy. Les puse esta foto aquí porque esto también lo mencionó Caco hace 2 domingos, ¿verdad?, diciendo que el reino, ¿verdad?, estaba dividido en 2, el de Israel, que son las 10 tribus, ese estaba, ¿verdad?, cautivo bajo Asiria, y entonces el reino, el segundo, que era el de Judá, el del sur, perdón, que habían 2 tribus, fue cautivo por Babilonia, ¿verdad? Y estuvieron así por 70 años en ese cautiverio. Recuerden que Nabucodonosor fue el que atacó, destruyó Jerusalén, destruyó el templo y los cogió en cautiverio, ¿ok? Y eso duró mucho tiempo, esos 70 años, hasta que entonces llega Ciro, ¿ok? Y entonces Ciro empieza a cambiar las cosas. Vamos a ver qué dice la palabra. En Esdras 1, del 1 al 2, dice, el primer año de reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, o sea, ya eso se había profetizado, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. ¿Y qué decía ese decreto? Dice, Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. ¿Qué vemos ahí? Era un rey, era el que estaba reinando ahora mismo todo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué ustedes pueden ver ahí? ¿Qué me pueden decir? Exacto, ¿verdad? Él reconoce que el Señor, y ¿verdad?, muchos de los que estudian la palabra dicen, pues que él ya había oído de esa profecía, que decía, ¿verdad?, que él era el que iba a estar, ¿verdad?, liberando a los cautivos. Recuerden que él era, ¿cómo le digo? Él estaba reinando sobre muchas tierras. No era solamente a los judíos, ¿verdad? Como me estaba diciendo acá ahorita, no era solamente a ellos. Así que, pero él era un rey hábil y él, ¿verdad?, tenía unas ideas de por qué también él estaba haciendo esto, de empezar a liberar no solamente a los judíos, sino a muchos de los que él, ¿verdad?, estaba dominando. Él les dio la oportunidad de que ellos pudieran volver a sus tierras, pero nos vamos a quedar, ¿verdad?, con los judíos, que son los que nos interesan. Así que vemos cómo el rey Ciro reconoce, ¿verdad?, porque sabe de la profecía y dice que Dios les va a permitir, ¿verdad?, por medio de él va a permitir que entonces ellos puedan ¿qué? Volver a Jerusalén, volver a su tierra. ¿Y para qué? Lo más importante, ¿verdad? Para reconstruir el templo. Y eso es un dato bien importante, le voy a poner unas notitas aquí ya mismo. Así que cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Así que él no solamente decreta, ¿verdad?, que se pueden ir y volver a sus tierras e ir a reconstruir el templo, sino que invita a todos los que son sus vecinos, sus conocidos, a los que quieran irse, mira, que los ayuden, porque recuerden que esto era caminar, ¿verdad?, y volver a su tierra nuevamente, y entonces empezar otra vez, ¿verdad?, de cero. Esa Jerusalén no estaba, como le digo, gobernada por los mismos judíos, no. ¿Quiénes eran los que estaban gobernando? Ellos mismos. Así que aunque ellos volvieran a su tierra,
No era que iban a ir a decir, ok, ahora nosotros mandamos. Ellos volvieron a su tierra, tenían esa libertad, muchos de ellos pudieron volver hasta a sus propios terrenos, a sus propios, ¿verdad? El cantito de tierra que tenían, ¿verdad? Probablemente de sus antepasados, Como les estaba diciendo, ¿verdad? Él decretó esto, ellos vuelven a sus tierras, algunos vuelven a los terrenos que tenían, ¿verdad? Sus antepasados y tenían papeles y cosas y volvieron. Así que el Ciro, ¿verdad? Le da esa oportunidad. Miren, volvemos otra vez. Recuerden, al ellos estar tantos, esos 70 años, ¿verdad? Acá en Babilonia, en otras tierras, con otras costumbres, muchos de ellos cambiaron su manera de pensar. O sea, no todos ellos pensaban como los sacerdotes y los levitas que se mantenían ahí, ¿verdad? Con su religión. Tenían otras maneras de pensar. Así que a pesar de que Ciro dice que se pueden ir, ¿ustedes creen que se fueron todos? No se fueron todos, ok, no todos se fueron. Ella, ¿verdad? La pastora nos dice que se quedaron los pobres, los enfermos, los deambulantes, los que no tenían recursos. Fíjense, a pesar de que Ciro dice, mira, que los vecinos y todos los ayudaran, ¿verdad? Y les dieran dinero. Quiero que recuerden también que el pueblo de Dios, cuando estaba en su tierra, ¿verdad? Ellos eran principalmente, ¿qué? Agricultores y pastores, ¿ok? Cuando ellos son tomados en cautiverio, ellos tienen que hacer otras cosas. Así que aquí surge, fíjense, lo que es el comercio. Muchos de los judíos se dedicaron a hacer ¿qué? Negocios. A hacer ¿verdad? Sus propios, como pasó ahora con la pandemia, ¿verdad? Que la gente ¿cómo es que la palabra que usan? Se reinventó y empezaron a hacer negocios propios. Pues eso mismo pasó con los judíos. Ahí es que surge que ahora, ¿quiénes son los que tienen los grandes negocios, ¿verdad? En el mundo y se han dispersado por todo el mundo con cadenas de tiendas y todo eso? Los judíos, y de aquí fue que surgió, ¿ok? Porque mientras estaban, ¿verdad? En su pueblo, pues eran más, como les dije, sembradores y bregando con ganado y con ovejas, pero ya después se tuvieron que reinventar y empezar a hacer otro tipo de cosas. Así que el libro de Esdras se inicia en el 538 a.C., 48 años después que Nabucodonosor, ¿verdad? Destruyó a Jerusalén, como les dije ahorita. Así que Nabucodonosor murió en el 562 y vinieron otros sucesores, ¿verdad? Que no eran tan fuertes como él, así que destruyeron a Babilonia por Persia, ¿verdad? Tanto los babilonios como los persas tenían una política de condescendencia. Así que permitían, ¿verdad?, que sus cautivos pudieran florecer, pudieran hacer ventas, pudieran reinventarse, o sea, no era que los tenían como esclavos, pisoteándolos y maltratándolos, no. ¿Verdad? Estaban en sus tierras, pero podían también defenderse y hacer sus propias, desarrollarse. Así que muchos de esos judíos se hicieron ricos y tenían poder y tenían dinero y tenían tierras, ¿ok? Y les menciono aquí, ¿verdad?, que muchos de los judíos como Daniel, Mardoqueo, Estel, subieron a posiciones prominentes en esa nación. Esto, ¿verdad?, es un mapita para tratar de distraerlos un poquito y que vean algo diferente, ¿verdad?, del imperio persa durante este momento en que estamos hablando, ¿verdad? Podemos ver por ahí a Jerusalén, déjame ver si pueden verla, ¿verdad? Jerusalén por aquí, Babilonia. Todo eso que está bajo ese círculo era el imperio persa. Así que el rey de Persia, que era Ciro, que es de quien estamos hablando en estos primeros versículos, él estuvo reinando desde el 559 hasta el 530 antes de Cristo, ¿verdad? Toda esa región. Él permitió, ¿verdad?, como dijo en el decreto, que pudieran volver muchos de los judíos a sus tierras, que pudieran empezar a construir, a reconstruir su templo. Él quería, como les dije ahorita, él era un rey listo, él era hábil. Y él, cuando hizo esto, ¿verdad?, aunque él reconocía, ¿verdad?, que ya Dios que se había profetizado eso, él lo hacía porque, como les dije, muchos de estos judíos eran de poder, tenían dinero. Entonces él los quiere mandar a su tierra porque él quiere que toda esta gente, ¿verdad?, vaya a otras áreas. ¿Para él qué? Porque él seguía teniendo el poder sobre ellos.
Así que como que poder ir a otros territorios y entonces él los manda, ¿verdad?, para sus áreas, pero él sigue teniendo el poder sobre todo ellos, sobre todos ellos, ¿ok? Así que una cosa buena de él era, ¿verdad?, que en ese momento él trataba a todas esas personas, ¿verdad?, a esos territorios conquistados con misericordia. Y en parte, pues, una de las cosas que hizo fue esta de dejarlos que volvieran a su tierra. Lo importante de la lección, hermanos, es que reconozcamos cómo el Señor utiliza a personas que no son cristianas, porque en este caso Ciro no era judío, ¿ok? Él no era judío, él era gentil, exacto, pero Dios lo utilizó ¿para qué? Para llevar a cabo sus propósitos, ¿verdad? Su pueblo amado, volver a sacarlo de la cautividad y llevarlo entonces a su tierra nuevamente. Para los judíos era bien importante ese templo, así que esos 70 años donde ellos estuvieron en cautiverio, ¿cómo estaban ellos? Tenían que estar sufriendo, porque aunque ellos a lo mejor hacían sus reuniones y, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, sus procesos de, ¿verdad?, de religiosos, pero como quiera no tenían ese templo. Recuerdan que ellos tenían el arca, ¿verdad?, que la presencia de Dios estaba en ese templo. Y ese templo había sido destruido. Nabucodonosor se llevó todas las posesiones de ellos, todo lo que se utilizaba para hacer las ceremonias sagradas. Entonces en el 722, esto, ¿verdad?, algo que ya les había presentado, Asiria había deportado a los israelitas del reino del norte. En el 586, ¿verdad?, esto es un poquito de historia, Babilonia, que era la otra potencia, había tomado cautivo a los israelitas del reino del sur, ¿verdad?, desde Judá, que esto fue el primer dibujito que les enseñé primero. Por lo tanto, cuando el imperio medo-persa llegó al poder, el decreto de libertad del rey Ciro llegó a las 12 tribus. Pero como les dije ahorita, ¿verdad?, no todos respondieron, algunos se quedaron, ya estaban acostumbrados, ¿verdad?, a las costumbres y de la nueva, ¿verdad?, ciudad, de la nuevo pueblo donde ellos estaban. Así que solamente Judá y Benjamín fueron algunos, ¿verdad?, que ahí estaban los sacerdotes, y entonces fueron los que respondieron y quisieron moverse y empezaron a mover a la gente, ¿verdad?, a entusiasmarlos para entonces ir y volver nuevamente a Jerusalén. Este punto, ¿verdad?, se los puse porque habla lo del templo, lo importante que era el templo para ellos. Jeremías profetizó que los judíos permanecerían en cautividad durante 70 años, ¿verdad?, que así fue. Eso está en el 25:11 al 29:10. El periodo de 70 años ha sido calculado de dos maneras diferentes. Desde el primer cautiverio en el 605 a.C. hasta que el altar fue reconstruido por los cautivos que regresaron en el 536, o ha sido calculado también desde la destrucción del templo en el 586 hasta que los cautivos terminaron la reconstrucción en el 516. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de los que estudian, ¿verdad?, dicen que el segundo enfoque es el principal. ¿Por qué? Porque el templo era el punto central, el corazón, ¿verdad?, de los judíos, de esa nación. Y como les dijo, no lo tenían, por lo tanto se sentían, ¿verdad?, desmembrados, se sentían que no eran parte de una nación. Pero ese momento, ¿verdad?, tan importante de ese decreto donde entonces Ciro les da la oportunidad de volver a su tierra, y no solamente volver a su tierra, sino de poder reconstruir su templo. Eso tiene que haber sido ¿verdad?, un momento bien especial para los judíos, el poder tener la oportunidad de volver a reconstruir su templo. Porque eso, ¿verdad?, les daba más seguridad y los hacía verse, ¿verdad?, como una nación. Así que el decreto permitía, ¿verdad?, que todos trabajaran juntos, que todos volvieran al área y pudieran reconstruir ese templo. Y esta empresa, pues claro, requirió, ¿verdad?, del trabajo de muchos de ellos, trabajo en equipo, ¿verdad?, y buscar ofrendas y trabajar. Y cuando uno se pone a leer esta historia es bien, ¿verdad?, bien interesante, de cómo ellos se gozaban, ¿verdad?, reconstruyendo ese templo, los felices que se sentían, porque estaban reconstruyendo la casa de Dios. Así que en los versículos 6 y 7 dice: los jefes de las familias de Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas, o sea, todos los que habían sido animados por Dios,
se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Como dijimos ahorita, ¿verdad? No todos fueron movidos a regresar nuevamente a Jerusalén. Muchos de ellos, ¿verdad?, que eran los que tenían ese contacto, ¿verdad?, con el Señor y querían volver a tener ese templo nuevamente, fueron los que se movieran. Así que el Señor no solamente utilizó a Ciro, ¿verdad?, que no era judío, que era un gentil, sino que también utilizó a los de él, ¿verdad?, a los sacerdotes, para mover a mucha de su gente para volver nuevamente a Jerusalén. Todos sus vecinos les ayudaron con plata, con oro, con dracmas, ¿verdad?, bienes, ganado, objetos valiosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Y miren, Dios tocó el corazón de los líderes, ¿verdad?, de los sacerdotes, de los levitas. Los cambios mayores comienzan en nuestro interior. A medida que Dios trabaja en nuestras actitudes, las creencias y deseos, estos cambios internos conducen a acciones de fe. Muchos de ellos pudieron haber dicho, no, yo no voy a pasar trabajo, yo me voy a quedar aquí yo tengo mi dinero, tengo mi trabajo, tengo mis cosas. Pero el Señor los movió, tocó su corazón. Y entonces los movió a ir nuevamente a Jerusalén. Después de 48 años de cautiverio, la arrogante nación judía había sido humillada. Cuando cambiaron las actitudes y los deseos del pueblo, Dios terminó con la disciplina y le dio otra oportunidad para regresar a casa y volver a intentarlo. Muchos, como les dije ahorita, muchos judíos decidieron regresar a Jerusalén, pero muchos se quedaron. El viaje de regreso, ¿verdad?, tardó alrededor de 4 meses, o sea, no era fácil, por eso les digo, muchos de ellos lo pensaron, y como ella dijo, los enfermos, los pobres, van a decir, sí, yo me voy a tirar por ahí para abajo a aventurar, ¿verdad? Muchos lo pensaron. Los registros persas indican que muchos judíos habían acumulado grandes riquezas, como les dije ahorita, y regresar a Jerusalén habría significado dejar todo lo que tenían y comenzar de nuevo. Y esto no les trae a ustedes ahora, estos momentos en que estamos viviendo ahora mismo. ¿Quiénes están pasando por eso ahora mismo? No es un regreso, ¿verdad?, a una tierra, al contrario, Ucrania, ¿verdad?, que la gente tiene que dejar todo para poder salvar sus vidas. Y es bien triste cuando vemos las noticias, ¿verdad?, y vemos a algunos de ellos que dicen, es que me duele dejar a mi familia, me duele dejar a mis amistades, que no tienen la misma facilidad que yo para poder moverme e irme de aquí. Muchos se van a quedar, muchos están sufriendo, ¿verdad?, ese bombardeo y toda esa situación que está ocurriendo. A nosotros nos queda, ¿verdad?, orar mucho por ellos, porque, ¿verdad?, algún propósito hay. Lamentablemente, ¿verdad?, un hombre con una cabeza dañada, que le está haciendo tanto daño a un país tan pacífico, tan tranquilo. Ok, en Esdras 7 al 8 dice, Rey Ciro por su parte hizo entrega de los utensilios del templo del Señor. Miren qué maravilloso como el Señor obra, o sea, muchas de las cosas que Nabucodonosor, ¿verdad?, le robó a ese pueblo, robó de ese templo, Ciro volvió y se las entregó. Así que vemos la mano del Señor nuevamente, o sea, no solamente permitirles volver, sino permitirles reconstruir el templo, y además de eso le da esos utensilios que para ellos eran tan importantes para poder llevar a cabo, ¿verdad?, las ceremonias. Ciro los devolvió por conducto de Mitrídates, el tesorero, quien después de contarlo los entregó a Sebasar, gobernador de Judá, que en muchos lugares dice que Sebasar es el mismo que Zorobabel. ¿Okay? ¿Creen que es el mismo, verdad? El nombre de babilónico es Sesbazar y no Zorobabel. Así, Pues cuando el rey, esto ya se los dije, esos artículos del templo, recuerden que esos eran de oro, ¿verdad? La mayoría de ellos eran de oro, así que él los volvió. Yo le puse aquí el generosamente, ¿verdad? Se lo puse en bowl, porque, ¿verdad?, no sabemos si realmente, ¿verdad?, había algo detrás, pero por lo menos los devolvió y ellos pudieron volver a tenerlos. Sebasar, como les dije, probablemente era Zorobabel, porque era un funcionario del gobierno
que fue de los que ayudó, ¿verdad?, al exilio, ¿verdad?, para que se fuera ese grupo de personas hasta Jerusalén otra vez. El último versículo dice, el total de objetos de oro y plata fue de 5,400. Todo esto lo llevó Sesbazar de vuelta a Jerusalén a regresar de Babilonia con los desterrados. Cada artículo de oro y plata era un testimonio a la protección y el cuidado de Dios. A pesar de que habían pasado muchos años, Dios entregó todos estos objetos del templo de regreso a su pueblo. 70 años, o sea que a lo mejor usted diría, ay bendito, eso lo habían vendido, hecho sabrá Dios qué con ellos, ¿verdad? Y los regresaron nuevamente. Para Ciro estos objetos no tenían ningún beneficio, pero para el pueblo judío, ¿verdad? Sí, porque era volver a reconstruir su ceremonia, su templo y estar, ¿verdad?, con esa identidad religiosa que los definía. Así que los últimos versículos realmente lo que están contando es cuántas personas vinieron y cuántos animales y todo lo que regresó a Jerusalén. Dice, la comunidad se componía de un total de 42,370 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7,337 personas. Tenían también 200 cantores y cantoras, miren, todo esto, ¿verdad?, para el templo. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 asnos. Así que vinieron bien empaquetados, ¿verdad?, para Jerusalén, a volver a empezar nuevamente. El 68 al 70 dice, algunos jefes de familia al llegar al templo del Señor en Jerusalén entregaron donativos, ¿verdad?, para reconstruir en su sitio el templo de Dios. Y dieron para el fondo de reconstrucción conforme a sus posibilidades, 488 kilos de oro, 2,750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. O sea, ellos volvieron otra vez a reestructurar, ¿verdad?, para volver a empezar. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén y los cantores, porteros y sirvientes del templo y los demás israelitas se quedaron en sus propias ciudades. O sea que a pesar de que muchos, ¿verdad?, aportaron y dieron, no volvieron a Jerusalén, sino que se quedaban en sus ciudades. Así que lo que estamos viendo aquí, ¿verdad?, es un registro de lo que regresaron. La lista de los que volvieron con Zorobabel. Se menciona especialmente, ¿verdad?, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo, porque todos ellos jugaron importantes papeles en la reconstrucción del templo. Que eso es otra clase, ¿ok? La reconstrucción del templo es otra clase. Hoy solamente nos íbamos a dirigir a la parte de cómo Dios utilizó a Ciro, que no era judío, ¿verdad?, para que ese pueblo saliera del cautiverio y pudiera volver nuevamente a Jerusalén. Y le dio también, ¿verdad?, el poder para poder reconstruir ese templo. Así que en conclusión, ¿verdad?, ¿qué tenemos? Cuando se enfrente a situaciones difíciles y se sienta rodeado, abrumado, dominado, recuerde que el poder de Dios no está limitado a nuestros recursos. Él puede usar a cualquiera para cumplir sus planes. Esa es nuestra fe, ¿verdad? En las situaciones difíciles, aunque duren mucho tiempo, tenemos que mantenernos firmes. Miren, ellos estuvieron 70 años, y eso sin contar, ¿verdad?, otros cautiverios y los que iban a tener después. Pero el Señor siempre, ¿verdad?, los tuvo en su corazón. Él siempre trabajó para mantener ese pueblo, que aunque cayera en cautiverio, ¿verdad?, los sacaba ¿verdad?, porque su propósito era... Nos trajo hasta hoy. Cuando se le pida que sirva, hágalo con fidelidad como parte del equipo. No importa quién se lleva la felicitación. Ustedes vieron ahí cómo todos, ¿verdad?, trataron de poner su granito, de los que se quedaron, de los que llegaron, para tratar, ¿verdad?, de reconstruir ese templo. Asimismo aquí, nosotros lo hemos visto aquí con esto de la pandemia, ¿verdad?, como todos hemos contribuido de una u otra forma a mantenernos unidos, a mantener esta iglesia abierta, a permitir que la palabra del Señor se siga llevando. Y sabemos y tenemos la esperanza de que esta iglesia
va a continuar y vamos a seguir llevando el mensaje de Dios y vamos a llenar estos bancos nuevamente y vamos a tener más gente a donde llevar, ¿verdad?, la palabra, como lo que están haciendo los jóvenes. Esa actividad es preciosa. ¿Ok? Así que haremos muchas más. Pablo nos recuerda que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Hacer la voluntad de Dios comienza con nuestros deseos. ¿Está usted dispuesto a ser humilde, a estar abierto a las oportunidades que Dios le da y a moverse en su dirección? Pida a Dios que le dé el deseo de seguirlo más de cerca y levantarnos, ¿verdad?, y darnos el ánimo para seguir trabajando para Él. Los creyentes de la actualidad deben tener cuidado de que ninguna comodidad, seguridad o posesión material les impida hacer lo que Dios quiere. El área de confort, ¿verdad? Como dicen, a veces queremos estar tranquilitos, es mejor de lejito. Yo aporto y todo, pero de lejito. A veces no queremos salir de esa área de confort. Pero el Señor, nada, tiene propósito con cada uno de nosotros. Y a veces, aunque nosotros, ¿verdad?, digamos que no, Él nos hace movernos. Puede ser que estemos desanimados por los acontecimientos de la vida, pero nunca debemos perder la esperanza de las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que, en resumen, le puse uno nada más. ¿Hacia dónde Dios desea conducir el rumbo de nuestra vida personal y colectiva? ¿Desde qué motivo la impulsa? Podemos plantear de manera sencilla que el testimonio interno de la Biblia nos relata de un Dios cuyo motivo es nuestra realización personal y colectiva como seres libres para construir espacios de paz, justicia y vivir como pueblo suyo. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Esto es lo que traje en esta mañana. Ya próximamente Caco seguirá con Esdras. Volveremos, ¿verdad?, a seguir porque realmente es un libro extenso y es mucha, ¿verdad?, historia de todo ese regreso del pueblo. Así que vamos a tener la oración final. Que Dios les bendiga mucho. Señor, que te manifiestes como el gran protagonista de la auténtica liberación humana. Ayúdanos a poderte percibir y seguirte en todas aquellas ocasiones en que estás adelantando procesos de liberación humana de toda índole. Ayúdanos a superar las actitudes, los temores y los prejuicios que cancelan las posibilidades de convertirnos en colaboradores de tu proyecto liberador. En el nombre de Cristo, amén. Que el Señor les bendiga.